Buen día, tarde o noche. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema clasificación de los tipos de tóxicos, de la materia toxicología en la carrera Ingeniería Ambiental. Vamos a empezar diciendo que no existe una clasificación que con carácter general permita reunir de modo perfecto a todas las sustancias poseedoras de algún tipo de actividad tóxica. Sin embargo, se pueden citar diversos tipos de sistematización de acuerdo con los diversos criterios que han servido para agruparlos. La primera agrupación los tenemos por su estado físico, sean sólidos, líquidos o gaseosos. También tenemos la constitución química, sean inorgánicos u orgánicos. Dentro de estos podemos tener metales, aminas aromáticas, hidrocarburos, halógenos, etc. También podemos tenerlos por su origen, siendo animal, vegetal o mineral. Podemos también tenerlos por su sistemática analítica, pudiendo ser fijos. Dentro de estos podemos tener metálicos u orgánicos. También los podemos tener volátiles y dentro de estos podemos tenerlos gaseosos arrestables por vapor. También los podemos encontrar por su modo de actuación, siendo locales, y dentro de los locales podemos encontrar irritantes y corrosivos. También los podemos encontrar sistémicos, y estos ejercen su efecto en puntos distantes al de contacto. También podemos encontrar los organodina, siendo por ejemplo los hepáticos, renales, musculares, nerviosos, pudiendo ser inhibidores de la función motora, exaltación de los reflejos, etc. También tenemos los hemáticos, como proteínas plasmáticas, o los glóbulos rojos. También tenemos sus efectos específicos, pudiendo ser mutagénicos, teratogénicos o cancerígenos. También entra por su uso, siendo aditivos alimentarios, pesticidas, disolventes, medicamentos, etc. Otra puede ser su mecanismo bioquímico de acción, pudiendo ser inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, siendo productores de metahemoglobina o bloqueadores de grupos sulfídricos, etc. Y por último, no podemos descartar su potencial tóxico. Entre ellos podemos encontrar los extremadamente tóxicos, muy tóxicos o ligeramente tóxicos, entre muchos otros. Por otra parte, conviene señalar que aquellos sistemas que se basan a la vez en las propiedades químicas y biológicas de los agentes tóxicos y las características inherentes a la exposición a las mismas son las más adecuadas para ser aplicados con fines legislativos o de control. Los agentes tóxicos se pueden clasificar en dos grupos principales, siendo por sus propiedades físico-químicas o también por su comportamiento tóxico. En este cuadro sinóptico podemos encontrar estas dos clasificaciones, y dentro de las propiedades físico-químicas podemos encontrar 5, siendo los agentes explosivos, comburentes, extremadamente inflamables, fácilmente inflamables e inflamables. Y en la otra categoría, por su comportamiento tóxico, podemos encontrar muchos más. Dentro de este encontramos los muy tóxicos, tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes, sensibilizantes, cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos, tóxicos para la reproducción y peligrosos para el ambiente.
Ahora vamos a empezar a hablar sobre cada uno de estos dentro de sus clasificaciones. Vamos a empezar hablando por sus propiedades físico-químicas. Dentro de estos encontramos las sustancias explosivas. Estas son las sustancias o preparados siendo sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos que incluso en ausencia de oxígeno del aire pueden reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que en determinadas ocasiones de ensayo pueden detonar, pueden deflagrar rápidamente o bajo el efecto del calor. En caso de confinamiento parcial, pueden explotar. Algunos ejemplos de estas sustancias o artículos explosivos puede ser la ya famosa dinamita, los proyectiles, los cohetes, el TNT, la pólvora negra, la nitroglicerina o el nitrato de pentaeritritol. Como pueden apreciar, el dibujo es característico, su representación gráfica, mejor dicho, siendo esta un agente o un objeto explotando. Y su identificación es la letra E. Pasemos a hablar de los comburentes. Estas pueden ser las sustancias y preparados que en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, pueden producir una reacción fuertemente exotérmica. Algunos ejemplos de estos es el oxígeno, el peróxido de hidrógeno, los hipocloritos o los permanganatos. Su representación gráfica la pueden notar, siendo su sigla la O. Pasaremos a hablar de los extremadamente inflamables. Las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo. También pueden ser las sustancias o preparados gaseosos que a temperatura y presión normales sean inflamables hasta con el aire. También entran las sustancias y preparaciones líquidas cuyo punto de inflamación se sitúa entre los 21 grados Celsius y los 55 grados Celsius. Dando unos ejemplos de este tipo de agentes, podemos encontrar el hidrógeno, el etino, el éter, etílico, etc. Una gran precaución que podemos tener con esto es evitar el contacto con materiales ignitivos, como el aire o el agua. Su representación gráfica se puede notar siendo una flama y su representación es una F+. Ahora hablaremos de los fácilmente inflamables. Estas son las sustancias y preparados que puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente, sin ningún aporte de energía. También pueden ser los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente. Entran también los líquidos cuyo punto de ignición sea muy bajo y que en contacto con el agua o aire húmedo desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas. Algunos ejemplos de estos son los materiales como el alcohol etílico, la acetona, el amoníaco, la gasolina, el diésel, el ácido acético y el queroseno, ya que estos son fácilmente inflamables. Por eso es imprescindible que haya un correcto manejo y transportación de dichas sustancias. Dentro de sus propiedades físico-químicas, por último hablaremos de los inflamables. Estas pueden ser las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea bajo, líquidos con punto de inflamación inferiores a los 55 grados Celsius. Algunos ejemplos de estos pueden ser el amoníaco, el pentanol, el ácido acético,
la gasolina, el benceno, tolueno, queroseno o diésel. Ahora pasaremos a hablar por sus propiedades toxicológicas. Dentro de estos podemos encontrar los muy tóxicos. Y estos son aquellos agentes que por su ingestión, inhalación o penetración cutánea, haciendo mucho énfasis en la siguiente frase, que es en muy pequeña cantidad, eso es lo que le diferencia de las otras tipos de sustancias, pueden provocar efectos agudos o crónicos e inclusive la muerte. Su representación gráfica es una calavera y la sigla es T+. Pasando a la siguiente categoría, mejor dicho, al otro tipo de tóxico, tenemos los tóxicos. Y son los que por su ingestación, inhalación o penetración en pequeñas cantidades, recordemos que los muy tóxicos es en una muy pequeña cantidad, los tóxicos es en pequeñas cantidades, pueden provocar efectos agudos o crónicos e inclusive la muerte. Sigue siendo representado por una calavera, pero la sigla ahora es únicamente la T. Pasamos a hablar de los nocivos. Y estas son las sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos e inclusive la muerte, siendo representados por una X y las siglas son la XN. Seguimos con los corrosivos. Estas son las sustancias o preparados que, en contacto con tejidos vivos, pueden ejercer una acción destructiva de los mismos, como por ejemplo el ácido clorhídrico. También podemos hablar del ácido muriático o el ácido nítrico, ácido sulfúrico o ácido fórmico. Su representación gráfica pueden ver sustancias cayendo en tejido vivo, degradándolo, y su sigla es la letra C. Continuamos con los irritantes. Estas son las sustancias y preparados que no son corrosivos, pero que en un contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas pueden provocar una reacción inflamatoria. Algunos ejemplos de estos pueden ser el ozono, el dióxido de nitrógeno, el fosgeno o el cloro. Sigue siendo representado por una X, pero la sigla es XI. Hablar de los sensibilizantes. Estos pueden ser las sustancias y preparados que por inhalación o penetración cutánea puedan ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos. Algunos ejemplos de estas sustancias pueden ser el formaldehído, los isocianatos, los clorantes, los antibióticos, algunos aceites minerales y productos del refino del petróleo. Y también tenemos a los anhídridos. También podemos encontrar los carcinogénicos. Estas son las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia. Algunos ejemplos de estos pueden ser el amianto, el aminodifenilo, el arsénico y sus compuestos, también como el benceno o la benzidina. Podemos hablar también de los mutagénicos. Las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. Ejemplos de estos tenemos al ácido nitroso, a la radiación ultravioleta, que debilita la formación de timina, la radiación gamma, alfa o radiaciones ionizantes. También tenemos los transposes,
los brominas y algunos de sus compuestos. Ahora hablaremos de los tóxicos para la reproducción. Estas son las sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o en su defecto aumentar la frecuencia de estos, o quizá también aumentar de forma negativa a la función o a la capacidad reproductora. Por último, dentro de las características de propiedades toxicológicas, podemos encontrar los que son peligrosos para el medio ambiente. Y estas son las sustancias o preparados que presenten o pueden presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del medio ambiente. También fuera de estas dos clasificaciones, que sería la físico-química y por sus propiedades toxicológicas, también podemos encontrar a los metales pesados. Estos metales pesados son tóxicos ambientales muy peligrosos. Sus características más comunes son su persistencia, la bioacumulación, la biotransformación y su elevada toxicidad, todo lo cual hace que se encuentre en los ecosistemas por largos periodos, ya que su degradación natural es muy complicada. Se puede definir a los metales pesados como elementos de elevado peso atómico, potencialmente tóxicos y que se emplean en procesos industriales, tales como el cadmio, el cobre, el plomo, el mercurio y el níquel. Y estos, incluso en bajas concentraciones, pueden ser nocivos para las plantas, animales o personas. El uso que hacen las personas de los metales pesados es importante para determinar el potencial que tienen estos de producir efectos en la salud. Estos efectos en la salud podrían ocurrir, por lo menos, a través de dos mecanismos. En primer lugar, encontramos el aumento de las concentraciones de los metales pesados en el aire, el agua, el suelo y alimentos. Y en segundo lugar, podemos encontrar la modificación de la estructura de la sustancia química. También podemos hablar de los materiales radiactivos y de la radiación. La radiactividad o radioactividad es un fenómeno físico natural por el cual algunas sustancias o elementos químicos son llamados radiactivos. Estos emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, etc. La exposición a radiación es perjudicial para la salud y llega a ser mortal si se sobrepasan ciertas dosis. Se consideran enfermedades por radiación a todas aquellas afecciones derivadas de una exposición a emisiones radiactivas. Las personas no podemos ver ni detectar la radiación, pero los contaminantes radiactivos se acumulan en el organismo y con el tiempo su acción puede dar lugar al desarrollo de enfermedades como el cáncer. Existen múltiples factores que determinan los efectos que puede provocar la radiación sobre el organismo, como la dosis, el tiempo de exposición y la zona corporal afectada. Y cuando la dosis es muy alta, generalizada, la persona puede presentar mareos, náuseas, vómitos y la muerte puede llegar en un plazo muy breve de tiempo. Ejemplos de estos materiales podemos encontrar el radio o el uranio. Con eso abarcamos la clasificación de los tipos de tóxicos. Espero que haya sido útil. Hasta luego.